Esto pedía un migrante venezolano a las autoridades mexicanas. Minutos después, él mismo terminaba con la paz, usando combustible para prender el campamento en Ciudad Juárez. ¡Ya fuego! ¡Aquí le echamos! ¡Te prenda! ¡Te prenda esta mierda! ¡Te prenda! ¡Ey, ey! ¡Puta! ¡Vámonos, maldito! ¡Este rojo este! En los últimos días, algo inusual comenzó a suceder en México. Trenes, autobuses y hasta barcos empezaron a llenarse con miles de personas que no viajaban por turismo ni por placer, sino porque eran parte de un gigantesco operativo de retorno. Familias enteras, hombres jóvenes y mujeres con niños en brazos fueron trasladados desde distintos puntos del país hacia los cruces fronterizos del sur. La imagen era impactante: filas interminables de autobuses custodiados, estaciones ferroviarias tomadas por autoridades, y en medio de todo, la incertidumbre marcada en los rostros de quienes eran enviados de vuelta. El gobierno mexicano, presionado por la crisis humanitaria en aumento y por los compromisos internacionales, desplegó una operación sin precedentes. El mensaje fue claro: contener el flujo migratorio se convirtió en prioridad. Sin embargo, más allá de los comunicados oficiales, las escenas hablaban por sí solas. Las vías del tren que alguna vez simbolizaron la esperanza de llegar al norte ahora se convirtieron en carriles de regreso. Autobuses que antes llevaban trabajadores o estudiantes, ahora transportaban a cientos de migrantes hacia el sur. Incluso barcos improvisados se utilizaron para movilizar a grupos que habían quedado varados en costas mexicanas. La magnitud del operativo dejó a muchos en shock. Algunos lo interpretaron como un intento de recuperar el control de un fenómeno que parecía desbordarse, otros lo vieron como una medida desesperada frente a la presión política y social. Lo cierto es que el país entero fue testigo de cómo miles de personas eran concentradas y devueltas en cuestión de días. Para muchos mexicanos, la noticia generó sentimientos encontrados. Por un lado, sectores que habían denunciado la falta de regulación respiraron aliviados al ver que el gobierno actuaba con firmeza. Pero por otro, activistas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos levantaron la voz, advirtiendo que más allá de las estadísticas oficiales, había un drama humano que no podía ignorarse. Historias de familias separadas, de personas que habían invertido todo lo que tenían en la travesía, y que ahora regresaban con más incertidumbre que nunca. La narrativa oficial hablaba de orden, control y cumplimiento de la ley. Pero en las calles, en los pueblos fronterizos y en los albergues improvisados, se respiraba otra realidad, la del desarraigo, la frustración y el temor al futuro. Las imágenes recorrieron noticieros y redes sociales. Videos de trenes atiborrados, caravanas de autobuses y filas de personas esperando bajo el sol se viralizaron en cuestión de horas. México, una vez visto como un país de paso, se convirtió en escenario central de un dilema que no tiene soluciones fáciles. Y mientras unos aplaudían la medida como un respiro temporal, otros se preguntaban, ¿qué pasará cuando esas mismas personas vuelvan a intentar el cruce? ¿Estamos frente a una solución real o simplemente ante un paréntesis en una historia que seguirá repitiéndose? Mientras los autobuses avanzaban rumbo al sur y los trenes cargaban cientos de personas, la tensión política crecía en paralelo. El gobierno mexicano justificaba la operación como un acto de soberanía y de responsabilidad regional, asegurando que se trataba de ordenar los flujos migratorios y cumplir compromisos internacionales. Sin embargo, la magnitud del operativo dejó al descubierto una realidad incómoda: México no solo es un país de tránsito, también se ha convertido en el muro de contención que otros gobiernos, especialmente Estados Unidos, han exigido. La presión desde el norte fue determinante. Tras semanas de amenazas económicas y de nuevos aranceles anunciados por Donald Trump, la administración mexicana se vio obligada a mostrar resultados inmediatos. No era coincidencia que la operación se desplegara justo después de las declaraciones más duras desde Washington, donde se acusaba a México de ser demasiado permisivo con los flujos migratorios. Para la Casa Blanca, las imágenes de miles de migrantes regresando eran la prueba de que su presión daba frutos. Para México, eran el costo de mantener una relación económica que no podía romperse. Pero no todo fue política exterior. Dentro del país, la operación también tuvo repercusiones internas.
Gobernadores de estados fronterizos reclamaron que el operativo generó caos en sus localidades, con miles de personas concentradas de golpe en puntos estratégicos. Albergues improvisados se vieron desbordados, comunidades enteras tuvieron que movilizar recursos para atender necesidades básicas, y en medio del desorden, aparecieron voces que cuestionaban si México estaba preparado para manejar una crisis de esa magnitud. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. De un lado, usuarios celebraban la decisión, compartiendo videos de los trenes y autobuses como símbolo de recuperar el control. Del otro, miles de personas denunciaban lo que llamaron un retorno forzado disfrazado de operativo. Hashtags a favor y en contra se volvieron tendencia, reflejando una fractura en la opinión pública que va más allá de la política. Se trata de la identidad de un país que históricamente ha sido refugio, pero que ahora parece cerrar sus puertas. Los testimonios de migrantes reforzaron ese contraste. Una madre hondureña relató cómo había vendido todas sus pertenencias para costear el viaje, solo para encontrarse de vuelta en el punto de partida, sin dinero y sin esperanza. Un joven salvadoreño que intentaba llegar a su hermano en Estados Unidos aseguraba que, pese al operativo, volvería a intentarlo, no tengo nada a lo que regresar. Estas historias humanizaron un fenómeno que, para algunos sectores políticos, se reduce a cifras y estadísticas. El costo social de la operación es incalculable. Más allá de los recursos invertidos en movilizar miles de personas, México enfrenta ahora una pregunta incómoda: ¿qué hacer con quienes quedan varados en su territorio? Porque aunque muchos fueron enviados de regreso a sus países de origen, otros permanecen en limbo legal, sin papeles ni recursos, atrapados en comunidades donde son vistos como extraños. Esta realidad amenaza con convertirse en un polvorín social difícil de contener. Y mientras el país intenta mostrar firmeza hacia afuera, en el fondo late una preocupación más grande: que la operación no resuelve el problema de raíz. El hambre, la violencia y la falta de oportunidades en Centroamérica no desaparecen con un tren de retorno ni con un autobús lleno de familias. Lo que hoy se presenta como una solución inmediata podría, en realidad, ser solo una pausa en una crisis que seguirá creciendo. El eco de la operación no tardó en cruzar fronteras. Medios internacionales transmitieron imágenes de filas interminables de autobuses custodiados por militares, y las comparaciones con escenas históricas no se hicieron esperar. En Washington, Donald Trump celebró públicamente lo sucedido, presentándolo como una victoria directa de su estrategia de presión. En sus palabras, México, por fin estaba entendiendo que no podía seguir permitiendo caravanas descontroladas. Ese discurso, repetido en sus mítines y entrevistas, fortaleció su narrativa electoral, convirtiendo la operación mexicana en un trofeo político que utilizó frente a su base más conservadora. En Europa, la percepción fue distinta. Analistas advirtieron que lo ocurrido en México es el reflejo de un patrón global: países que se ven obligados a asumir el papel de muro fronterizo a cambio de beneficios económicos. Algunos lo calificaron como un outsourcing de la migración, donde las potencias pagan o presionan para que otros hagan el trabajo sucio. Para México, esa etiqueta resulta peligrosa, porque lo sitúa como actor subordinado en un tablero en el que, irónicamente, siempre ha buscado más autonomía. Dentro del país, la narrativa oficial buscó equilibrar la balanza. Se insistió en que no se trataba de una imposición extranjera, sino de un esfuerzo coordinado para garantizar seguridad y estabilidad regional. Sin embargo, las imágenes de familias llorando al ser subidas a los trenes contrastaban con los discursos oficiales, debilitando el mensaje y generando un choque entre la propaganda gubernamental y la percepción pública. La duda quedó sembrada: ¿quién dictó realmente esta operación, México o Estados Unidos? Las repercusiones económicas también se hicieron sentir. Sectores como la agricultura y la construcción, que dependen de mano de obra migrante, comenzaron a advertir sobre posibles desajustes. Empresarios señalaron que, si bien el operativo podía ser un gesto diplomático hacia Estados Unidos, a largo plazo podría traducirse en menor disponibilidad de trabajadores en ciertas regiones. En paralelo, organizaciones de derechos humanos anticiparon un incremento en la migración irregular más riesgosa, con rutas clandestinas controladas por grupos criminales.
Lo más inquietante, sin embargo, es el mensaje simbólico. Para muchos, esta operación marca un punto de no retorno. México ya no solo administra su propia frontera, ahora actúa como el filtro previo a la entrada de Estados Unidos. Esa nueva función redefine la relación bilateral y coloca al país en una posición delicada, donde cada decisión interna se mide en función de cómo impacta al vecino del norte. La soberanía, en este escenario, deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una moneda de cambio visible. En los próximos meses, el reto será doble. Por un lado, México deberá demostrar que tiene la capacidad logística y social de sostener un control migratorio a gran escala. Por el otro, tendrá que enfrentar las consecuencias humanitarias de miles de personas varadas en su territorio o retornadas a contextos de violencia. Ninguna de esas tareas es sencilla, y ambas ponen a prueba la estabilidad del país. El desenlace de esta historia aún está escribiéndose. Lo que comenzó como un operativo masivo puede terminar siendo un parteaguas en la política migratoria de la región. Para unos, México está defendiendo sus intereses nacionales, para otros, se ha convertido en el muro de Trump disfrazado de cooperación. Lo cierto es que el tren y los autobuses que partieron aquel día no solo llevaban pasajeros, también cargaban el peso de una decisión histórica que definirá cómo se ve al país en el futuro. Y quizá, en esa tensión entre soberanía y subordinación, se juegue una de las batallas más importantes de su tiempo.